amigos que respetamos, admiramos en redes sociales, nada más para ponerlo sobre la mesa y continuar el diálogo, Alina. Cuando se habla de desnazificación, muchos en la guerra de narrativas están tratando de ridiculizar este concepto, y leo al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, dice: para los que nos compramos el cuento, con su sarcasmo obviamente, de la desnazificación, ¿cómo se explica que Ucrania y Estados Unidos votaron consistentemente en la ONU contra la resolución de 2020 y 2021 que condena la glorificación del nazismo, fascismo y neonazismo? Mario Campa, a quien le mando un saludo, al economista y politólogo, también miembro de esta familia sin censura, escribe: China levantó las restricciones al trigo y a la cebada de Rusia, se fortalece la alianza. Estados Unidos y Europa se resisten a sancionar el petróleo y gas ruso por temor a más inflación. Y hay hasta quien pide cancelar la compra de vacunas Sputnik, que afectaría más al sancionador. Todo en juego, mi querida Alina Duarte, y ojalá que prospere esta idea de negociar, esta idea de dialogar. Ya como están las cosas, se ve difícil, pero hasta China, el presidente chino, está pidiendo que se resuelva a través del diálogo esta situación, aprovechando que Estados Unidos ha dicho que por el momento no realizará maniobras militares, no le entrará militarmente a este conflicto, al menos, insisto, por el momento. Sí, yo creo que hay que estar bien claros, bien claras en que, insisto, la guerra no es un juego, la guerra no es poner unos muñequitos y decir bang, bang. Al final, esto se trata realmente de vidas humanas, de muchísimos civiles que hoy tienen que estar huyendo, que están perdiendo sus hogares, que no tienen, en un futuro no tendrán qué comer, no tendrán en dónde dormir. Las guerras son muy crueles, ¿no? Y también hay que pensar en todo el rol que ha tenido todos los medios de comunicación y también en ese llamado a la responsabilidad de la información y la contrastación de información que se está dando a cabo en estos momentos que son cruciales, ¿no? No podemos negar que en algún momento, pues sí, justamente el New York Times o el Washington Post se han dedicado a legitimar, ¿no?, las narrativas de Estados Unidos y que en algún momento pedían disculpas, ¿no?, el New York Times por seguirle el juego al gobierno estadounidense y provocar una guerra, una invasión en Irak. Estamos en momentos decisivos en donde también la oposición mexicana se ha montado en este debate y también por eso les decía, ¿no? La oposición mexicana con esta lógica colonialista que todo el tiempo traen en la cabeza, celebraban esta postura de Marcelo Ebrard y eso dice muchísimo de quiénes son, ¿no? Se quejaban de si llegaba tarde o no, algunos minimizaban que gobiernos como Venezuela, Cuba, dijeran, estamos también hablando de la autodeterminación de los pueblos en esta región prorrusa, pero también independentista, ¿no? De Ucrania, y lo minimizaban, como minimizaban el tema del fascismo en el siglo XXI. Es que a mí me parece inconcebible que todavía no entendamos que sí hay personas que están en pro de salir a asesinar a otras poblaciones. Hoy se nos olvida que hay grupos, por ejemplo, en Estados Unidos como el Ku Klux Klan, que todavía existen. Eso no es un mito del siglo pasado. Estamos en el año 2022 y hay células del Ku Klux Klan operando en Estados Unidos, como hay grupos militares ucranianos neonazis, ¿no? O sea, eso es evidente, eso hay pruebas, ahí están esas personas levantando suásticas, hablando de discursos de superioridad, de supremacía, como lo hicieron en su momento también en Grecia, en este siglo. Entonces, no estamos ante cualquier cosa, la postura de México también debe estar, y eso hay que entenderlo, ¿no? No estamos en la Patagonia, estamos geográficamente junto a Estados Unidos, y también creo Andrés Manuel trata de hacer esas similitudes, ¿no? El presidente habla de invasiones, habla de hacer estas equivalencias históricas entre cómo nos han invadido Francia, Estados Unidos, cómo nos han arrebatado el territorio, pero que quede claro también que
cada momento, ¿no? Y hoy en el siglo XXI tiene sus especificidades este conflicto entre Rusia y nos quieren embarcar también en cosas que no nos corresponden. Y por eso es que creo que hay que mantener la balanza bien clara y no dejarnos llevar por las exigencias del gobierno de Ucrania, no dejarnos llevar por las exigencias de la oposición, porque también a veces siento que en esa necesidad de romper relaciones con Rusia, de condenar y una invasión solamente en los términos, ¿no? Rusos y demás, también pareciera que se nos olvida que estamos junto a Estados Unidos y que también nosotros no podemos meternos a algo tan grave como lo es una guerra. Creo que le podemos apostar en ese sentido a fomentar la negociación, a fomentar, ¿no? Estos discursos de entablar diálogos entre los actores inmiscuidos, pero que a México no lo arrastre ni la oposición de este país, que no lo arrastre ni la OTAN ni Estados Unidos a un conflicto tan grave que hoy podría desatar posiciones de las grandes potencias en este mundo, ¿no? No nada más estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de la OTAN y sus miembros dentro de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia y también de China, que a pesar de que se ha mantenido en un discurso bastante mesurado, en el momento de decisiones yo no dudo, no lo sé, pero yo no dudo que pudiese cerrar filas con Rusia. Entonces, es un conflicto a gran escala que tiene intereses específicos en la zona de Ucrania, intereses geopolíticos, intereses de recursos naturales, pero también hay que entender que esto no es un juego y hay que ser bastante prudentes. Así es, querida Lina, vamos a estar al pendiente de lo que sigues publicando en redes sociales. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente que nos ve y nos escucha para que te apoye? Muchas gracias, Vicente. Pues yo sí los invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte periodista, y vayan y suscríbanse a mi canal aquí en YouTube también, me encuentran como Alina Duarte, y pues bueno, ahí estaremos subiendo en redes sociales lo que vaya ocurriendo el día de hoy en este Consejo de Seguridad que nos tiene bastante alertas a muchas y muchos, no solo en México, sino en el mundo. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo y a la auditoría de Sin Censura. Gracias, querida Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, y en efecto, estamos al pendiente de lo que se diga, de lo que se declare en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuerde que México forma parte no permanente, es miembro no permanente de ese Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso es importante retomar las declaraciones de otros temas, a dos amigos, a dos maestros, a dos miembros de la familia Sin Censura. Saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Don Vicente, buen día tenga usted en este viernes soleado en la Ciudad de México. Ándele, igualmente, mi querido Jaime. Y también saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, encantado como siempre de estar contigo, y pues bueno, con don Jaime Hernández, destacado investigador y columnista, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues vámonos tendidos como bandidos, nada más por no dejar. ¿Cómo ven al cínico de Felipe Calderón tratando de defenderse a través de otras personas? Él no publica, no escribe nada de su autoría en redes sociales todavía sobre lo que dijo Arturo Saldívar. Ahora nos retuitea una columna publicada en el periódico Reforma, como nos ha retuiteado la respuesta molesta de Margarita Zavala, su esposa, ante lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues de ese tamaño el personaje, muy chiquito, mi querido Jaime. Pues sí, y esto revela hasta qué punto Felipe Calderón logró cooptar las voluntades de muchísimos columnistas y periodistas. Yo creo que casi en la misma escala que lo hizo en su momento Echeverría, por ejemplo, o Carlos Salinas de Gortari.
Felipe Calderón creó y nutrió profusamente, los nutrió bastante bien, los consintió bastante a estos columnistas que convirtió en cortesanos de su presidencia, ¿no? Y por eso no me extraña que, a pesar de que Felipe Calderón ya lleva tiempo sin el poder, pues sigue gozando de estas lealtades, porque créeme que muchos periodistas se enriquecieron durante la presidencia de Felipe Calderón, y por ello mismo Felipe Calderón tiene el poder de doblegar voluntades, de seguir diciéndoles: acuérdate que yo te apoyé, acuérdate que gracias a mí conseguiste contratos jugosos. Así es que no me extraña que utilice a sus cortesanos, como todos los que están escribiendo a su favor, para tratar de desactivar esta bomba que le lanzó Arturo Saldívar. Esto sigue formando parte. Fíjate, si Carlos Salinas de Gortari sigue proyectando una larga sombra en los medios de comunicación como Reforma, pues Felipe Calderón lo sigue haciendo también en medios como el Reforma, o también con el Universal, ¿no? Donde, por ejemplo, su esposa sigue teniendo una columna política. Así es que no me extraña, y por fortuna, digamos que ya estamos en una nueva era, en una nueva etapa. Y la gran pregunta que yo me hago, Vicente, como periodista, es aquella famosa frase de: hemos acabado con el antiguo régimen. Ahora la pregunta es: ¿seremos capaces de defendernos, o será capaz el antiguo régimen todavía de acabar con nosotros? Entonces seguimos en esa batalla, y por eso no me extraña que se defienda con uñas y dientes, porque sabe perfectamente las consecuencias legales y políticas que le pueden caer encima. Así es, José Alfredo Gutiérrez Falcón, también tu comentario sobre este personaje muy beligerante, muy bravo, pero cuando le meten un periodicazo en el hocico como el de hace días, muy mansito, calladito. Pues sí, ahora lo que pasa es que las declaraciones del presidente de la Suprema Corte pues son algo serio, es algo muy, muy fuerte, y creo que en este caso pues ya está, yo creo que este es el primer caso de cobardía más fuerte que le hemos visto a Felipe Calderón. Ya nos tiene acostumbrados a una especie de un comportamiento totalmente pues cruento, un comportamiento cínico, y ahora lo vemos totalmente sobajado detrás de un tuit que la verdad da mucha pena, porque imagínate que un expresidente de una nación como México esté escondiéndose atrás de este tuit. O sea, significa muchísimas cosas. Yo creo que por primera vez estamos viendo a un Felipe Calderón acobardado en extremo, sintiendo ya muy cerquita muchas cosas. No debemos de olvidar que cada uno de sus colaboradores han ido cayendo uno por uno de la Policía Federal, su secretario de Seguridad, y esto nos muestra, nos refleja de cuerpo entero a un personaje menguado totalmente políticamente, totalmente rebajado en su calidad moral, inexistente, diría yo. Y esto pues es el reflejo de que vimos en esta red social que se llama Twitter, y pues ya estamos viendo una debacle, yo creo, de tanto Felipe Calderón y pues también de Margarita Zavala, que hace apenas 15 días todavía andaban dándole duro ahí al tema de la casa de Houston, y de repente les cae este balde de agua fría, que aquí sí hay todos los fundamentos, y lo está denunciando ni más ni menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese sentido pues creo que los agarraron de bajada por completo. Y ahora sí, vamos a ver cómo empiezan a concretarse, a fundamentarse, a concatenarse todos estos hechos, todas estas pruebas circunstanciales de toda la operación que se hizo para tratar de ocultar, de reprimir
todo lo que tuviera que ver con una probable responsabilidad de la familia de Margarita Zavala. Y como lo decía el presidente de la República, lo raro es que lo encubren en lugar de decir, bueno, pues que se haga lo que se tenga que hacer, como se ha hecho en el caso de la Casa Gris y en el caso del hermano de Andrés Manuel López Obrador, pues que se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública. Entonces, ¿por qué toman esa postura de querer, esa postura mafiosa de querer amenazar, de reprimir, de no dejar que salga ese avión para que se curen los niños heridos? Es decir, estamos viendo ya una fase de Felipe Calderón en total decadencia. Esto creo que viene a darle un martillazo al clavo de la lápida política de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué me dicen de personajes? Perdón, yo no tengo fijación con Loret, pero los que están utilizando a Loret lo utilizan como estandarte para decir que los periodistas estamos bajo ataque en México. Y mi querido Jaime Hernández, después de un tema tan serio, pues creo que queda hasta para el pitorreo esta fotografía que publica un político de Guerrero que dice: es un gusto saludar al periodista Carlos Loret en el Abierto Mexicano de Tenis, siempre bienvenido a Acapulco. En el mismo día en el que el periódico The Washington Post publica su foto y dice que los periodistas en México están bajo ataque. Bueno, para los periodistas que estén bajo ataque hay que irnos al Abierto Mexicano de Tenis y ahí vamos a estar muy seguros, si es lo que hace el más atacado de los periodistas en México, Carlos Loret de Mola, aunque mis fuentes me informan, nótese mi sarcasmo, que ya iba nuevamente a tierra de conflicto a cubrir el conflicto en Ucrania, pero agarró un vuelo con escala en Acapulco. Nótese mi sarcasmo, mi querido Jaime. Sí, fíjate que te voy a ser muy franco, Yo, la verdad, te juro que no termino de entender cómo es posible, como un diario tan prestigioso como The Washington Post, que ha escrito quizá las páginas más interesantes en la historia, uno de los dueños, precisamente, ahorita me acuerdo de su nombre, ahorita me acuerdo del nombre de Graham, Phil Graham, se llamaba Phil Graham. Tú sabes que Phil Graham, heredó el periódico Phil Graham, y antes de suicidarse, Phil Graham, él solía tener columnas, y recuerdo mucho que acuñó una de las frases más interesantes, más importantes en el periodismo, que dice: el periodismo es el primer borrador de la historia. Y yo no me explico cómo un periódico que tiene esta trayectoria, después de suicidarse, lo hereda su esposa Katharine Graham, que realmente lo convierte en periódico de referencia con el escándalo del Watergate. Yo no me explico cómo ese periódico pudo haber caído tan bajo a la hora de entender a un país como México. La única explicación que tengo, y creo que es la más plausible, es que en este afán de Jeff Bezos, el nuevo dueño del Washington Post, que lo adquirió en el 2013, Jeff Bezos tiene la ambición de convertir The Washington Post en un periódico global. Pero claro, una cosa es decir: quiero que este periódico sea global, que se lea en español, en inglés, en francés, en italiano. Una cosa es tener esta ambición y otra cosa es realmente crear un periódico, Washington Post, que conecte con las necesidades, con la sensibilidad y con la realidad política, social, económica de un pueblo como México, que a pesar de que somos el vecino de Estados Unidos, a pesar de que estamos en avión, estamos a 3 horas de Washington, a pesar de ello y a pesar de que estamos en la época de las redes sociales, de la comunicación instantánea, el Washington Post sigue creyendo que Carlos
Loret de Mola es el epítome de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y entonces eso te habla de la falta de, ya no diría de la poca profesionalismo, sino de la escasa escrupulosidad de Washington Post, porque tienen aquí 2 corresponsales. Los corresponsales no pudieron haber llamado a su departamento editorial, primero en español y luego en inglés, decirle, señores, creo que estamos haciendo aquí el ridículo, presentando como héroe, como paladín, como representante del periodismo más sacrificado, noble en México, a un farsante. Entonces, a mí me tiene muy desconcertado. Yo creo que The Washington Post está pagando en muchos sentidos una cuota muy alta en este afán de convertirse en un periódico global, y creo que el que abraza, como dicen, el que abraza mucho, aprieta poco. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando con The Washington Post. Lo lamento muchísimo, de verdad, lo lamento muchísimo, porque además no es justo que por el error, la equivocación, la miopía de unos pocos paguen el conjunto de un periódico que reúne realmente a unos de los mejores opinadores, periodistas. Es decir, no por culpa de Carlos Loret de Mola vamos a crucificar al resto de periodistas que de verdad se merecen mucho respeto. Pero, insisto, yo creo que este es un tema, ya desde mi punto de vista, están escribiendo en tiempo real el Washington Post uno de los capítulos más oscuros, más incomprensibles en la larga trayectoria de este periódico, que ha sido quizá uno de los periódicos más respetados de mayor referencia internacional, querido Vicente. Pues ahí está José Alfredo Gutiérrez Falcón, el periodista más atacado de México, el emblema de la oposición, pues en el Abierto Mexicano de tenis, y no se veía muy preocupado, que digamos, si no es que lo quiera ver en una esquina llorando, pero no la chinguen. Sí, pues vemos cómo es un estado de cinismo, pues que no tiene llenadera, no tiene dimensiones, y lo peor de todo es que todavía que él se presente ahí y que la gente todavía se quiera tomar fotos con él, o sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Es como cuando vas a ver una mala obra o un mal espectáculo y dices, bueno, pero está bueno el espectáculo, digo, ni modo, pues así estuvo el espectáculo, pero cuando la gente se para para aplaudir, hacerle una ovación de pie, pues dices, entonces sí estamos en un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y creo que es algo como lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que hay gente que no va a cambiar su postura así, llueva, truene o relampaguee, y pues ahí lo estamos viendo, hay gente que se siente orgullosa de tomarse una foto con Loret, ¿no? Entonces, después de todo lo que ha ocurrido, porque hay gente que lo admira por simplemente atacar al presidente de cualquier manera. Yo creo que de ahí viene la admiración por este personaje, y pues de esa forma pues sigue siendo uno de los golpeadores. Y en el caso del Washington Post, pues vemos cómo el cambio de propietario, el cambio de accionistas, etcétera, pues sí le vino a afectar, ¿no?, a este medio que era muy prestigiado. Y pues aquí en México tenemos un ejemplo, toda proporción guardada, cuando ya no está don Julio Scherer, pues ya prácticamente el proceso se convierte en una cosa totalmente diferente a la que nosotros esperábamos domingo a domingo para estar pues yendo a comprar esta revista. Entonces, pues yo siento que es un parteaguas, es una hora de definiciones, citando otra vez a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ya no caben medias tintas, y ahí es donde estamos viendo una lucha entre dos poderes que siempre se ha dado, el liberal y el conservador, y pues en ese orden de ideas es donde hay que ir acomodando las cosas, y pues saber que los conservadores son pues muy duros, no les entra ni el hacha, ¿no?, en la cabeza, y entonces pues bueno, tenemos que contar con esto y saber que hay un grupo ahí, quizá cada vez más reducido,
pero siguen estando ahí de manera pues monolítica, aguantando y haciendo héroes a quienes son totalmente personajes deplorables. Déjenme preguntarle su opinión acerca de la situación en Ucrania y las maniobras militares de Rusia precisamente en aquel país. Y se los voy a preguntar desde esta perspectiva y le voy a pedir a mi equipo de producción, a don David, que nos proyecte la cuenta de Twitter del respetado Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación, quien desde su trinchera Pandemia Digital ha dado cátedra en muchas ocasiones aquí en Sin Censura y la sigue dando en otros medios también sobre el nivel de infodemia que nos ataca y sobre todo en estos momentos de conflicto hay medios de comunicación que están quedando en ridículo, él los está exhibiendo y esto refleja la gran necesidad, la gran responsabilidad de que las audiencias cuiden dónde se informan. Me voy a ir paso por paso. Por ejemplo, dice Julián Macías, pues no está el horno para bollos para que en el programa de Susana Griso pongan imágenes de un videojuego como si fueran bombardeos reales. Se trata del juego Arma 3 y pone el link para que las personas que lo siguen en Twitter vean cómo se usa este video del juego como si fuera real. Esto lo escribió ayer Julián Macías Tobar. También dice, el telediario de Antena 3, el más visto en España, abre la noticia de bombardeos de Rusia sobre Ucrania con imágenes de una explosión en Tianjin, China, de 2015. ¿Quién da más? También usaron imágenes de un videojuego en el programa con más audiencia de la mañana y hace un hashtag apaga la tele. También escribe Julián Macías, el videojuego del que señalaba tuvo a más de 177,000 personas en directo. Millones de personas vieron durante horas un videojuego de guerra en un Facebook Live con el anuncio de Breaking News y el titular de que los aviones rusos bombardeaban Ucrania, mientras Facebook cobra anuncios de empresas como Colgate. Twitter también permitió a decenas de usuarios que publicaran el video como si fuera real. Aún siguen estando varias publicaciones como si el juego fuera un bombardeo real de Rusia sobre poblaciones de Ucrania. Por eso le pido que esté al pendiente. Y yo agradezco que Julián Macías Tobar esté haciendo este trabajo desde sus trincheras digitales, porque de otra manera, pues muchas personas se tragarían completita esta basofia de cobertura de muchos medios de comunicación en esta guerra de narrativas por lo que ocurre al otro lado del mundo, Jaime Hernández. Sí, yo tengo que confesar que en el curso de los últimos días, a mí, tú sabes que yo he sido enviado especial perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, te iba a comentar, querido Vicente, que en el curso de los últimos días en el que yo he estado asomándome a lo que está Ucrania, yo he visto realmente con un sentimiento de tristeza, esa es la palabra, la guerra de desinformación que se ha instalado hacia ambos lados del espectro. Encuentro que se ha creado un ambiente tan tóxico, que no puedes hablar en claro, ofrecer información fidedigna sin que te ataquen, sin que te acusen de ser filorruso o filogringo, ¿no? O rusófobo o estar en contra. Mira, yo tengo este cuadro que es producto de una de las primeras coberturas que yo hice hace muchos años. Este cuadro, como tú podrás ver, son soldados que llevan a la espalda televisiones, ¿no? ¿Y qué es lo que quiso decir el artista cuando realiza ese cuadro? Dice, no, pues la guerra se ve a través de la televisión, a través de los grandes medios de comunicación.
Y yo estoy seguro de que mucha gente puede observar desde el confort de su sala de estar estas imágenes de soldados que de forma virtual ellos están viendo cómo se mueven, pero solamente a través de la televisión. Bueno, hasta ahí parte de mi primera parte del argumento. Hace escasos minutos, Vicente, yo tuve una conversación con un par de diplomáticos de muy alto nivel de Alemania, Inglaterra, y otro de España. Y hace unos momentos también hubo una comunicación de algunos diplomáticos de la Unión Europea con parte del gabinete del señor Zelensky. Bueno, lo contaron y no tengo por qué no creerles, son gente serias, es que están realmente desesperados en Kiev y que le están pidiendo a Estados Unidos y la Unión Europea que se pongan de acuerdo para crear una zona de exclusión aérea sobre Kiev. Pero claro, si los europeos y Estados Unidos acuerdan poner una zona de exclusión aérea sobre Kiev, Rusia se va a encabronar, ¿no? Y entonces se pueden meter todos en un problema. Y también están pidiendo más armamento, y hay que decir en este tema del armamento que solamente países como Inglaterra, Estados Unidos y no me acuerdo qué otro país les decidió aportar armamentos, pero la Unión Europea nunca alcanzó el consenso necesario para enviar las armas que necesitaba Ucrania. Pero dicho esto, ¿de qué sirven estas toneladas de armamento si Ucrania está siendo atacada desde los 4 frentes? Y el pronóstico, que también me compartió parte del pronóstico que ya tiene Estados Unidos y que se los transmitieron a ellos, es que va a caer Ucrania en cuestión de días. Y la gran preocupación que tienen todos ellos es que el presidente de Ucrania no va a ceder. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede hacer? El pronóstico que me dicen que el presidente de Ucrania va a quedarse hasta el último. Entonces, vamos a ver muy posiblemente, un escenario similar al que ocurrió en 1973 en Santiago de Chile, cuando los propios militares fueron los que asesinaron a Salvador Allende. Yo creo que para la gente de izquierda que ha estado apoyando de manera bastante entusiasta el avance ruso, yo creo que se han dejado convencer por muchas de las medias verdades que, insisto, se han producido hacia ambos lados. En el curso de las últimas horas también Putin pidió a los militares ucranianos que depongan las armas y que entreguen al gobierno del señor Zelensky. Entonces, yo creo que estamos a días y la única conclusión que saco yo de todo esto, Vicente, es que casi 5 millones de personas están huyendo hacia Polonia, Hungría, Rumanía en estos momentos. El presidente Zelensky está cada vez más desesperado porque lo han dejado solo. Lo dejaron abandonado a su suerte tanto Estados Unidos como la Unión Europea, después de que Estados Unidos dijo, no, Estados Unidos está siempre no, ya lo abandonaron a su suerte y es cuestión de días que caiga Ucrania. Nadie se atreve a ponerse en el camino de Vladimir Putin. Pero te seguimos escuchando. Bueno, tienen pavor, y esto me lo confesaron estos altos funcionarios de gobiernos alemanes con los que yo he estado manteniendo contacto todos los días. Mira, yo como reportero, Vicente, procuro siempre no tragarme lo que escucho en medios masivos. No, yo consulto con fuentes directas, consulto con historiadores serios. Y eso me ha costado, claro. Eso me ha costado mucho entre algunos seguidores a que me dicen, no, tú tienes una versión muy parcial, eres un progringo, Rusia no tiene la culpa. Y yo digo, bueno, yo no voy a convencer a nadie, ¿no? Estamos viviendo quizá una de las guerras que se está ensañando con millones de seres humanos, que es la parte que a mí más me jode, más me afecta. Y lo único que te quiero decir es que acuérdate lo que te estoy diciendo. Cuestión de días para que caiga Ucrania ante el abandono de la comunidad internacional, la Unión Europea y Estados Unidos.
José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, empezaba el comentario con esta simulación, con este videojuego, y pues bueno, es difícil no hilar ese comentario con el hecho de que Volodymyr Zelensky, pues es un comediante, es un actor que llegó con un impacto mediático en cuando la gente pues estaba muy resguardada en su casa porque ya venía la contingencia y creo que fue un golpe de popularidad lo que él tuvo y imposible no relacionar eso con el actor Ronald Reagan, que llega a ser presidente de Estados Unidos, y imposible dejar de pensar en un candidato construido por los medios, por un multimillonario ucraniano que lo respaldó para llegar a la presidencia de su país. Y entonces también estamos viendo la construcción de una candidatura que se hizo a través de un programa cómico en donde él hacía las veces de un presidente de su país. Entonces, ahí hay pues una dosis de frivolidad pues extrema, creo yo, ¿no? Donde un comediante llega, claro que en un país democrático se puede, pero llega esta persona, lo que hacía de manera cómica, pues resulta que lo hace ahora de manera real y llega a la presidencia de su país en 1919 con una aprobación, con una votación del 73%. El error que creo yo que comete él es que con esa legitimidad con la que llega, con ese número de votantes que llega, se pone de tapete con la OTAN y con la Unión Europea, ya habiendo un crecimiento de la OTAN en esa parte de Europa del Este, y pues le pone la cereza en el pastel y se hace muy proclive a la OTAN, se hace muy proclive a Estados Unidos, y pues ya había habido mucho armamento ahí enviado por los aliados en la mera frontera con Rusia, y esto me hace recordar pues la crisis de los misiles en el momento más álgido de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética envía misiles o envía misiles hacia Cuba que no llegaron, pero fue un momento de crisis fuertísimo. Entonces, pues Vladimir Putin dice, bueno, pues ¿qué harían ustedes si Rusia pone misiles en Canadá y en México apuntando hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya venía cocinándose esta situación. Creo que esta persona, con la falta de experiencia política, militar y de todo tipo en el gobierno, pues comete el grave error de decir, bueno, pues ahora yo voy a promover más la alianza con la OTAN, voy a promover más mi integración con la Unión Europea, y esto pues definitivamente crispa los ánimos. Ahora, la postura de México ha sido muy clara, que está en contra de la invasión a Ucrania, pero el antecedente es muy interesante porque nosotros no lo conocíamos, hasta apenas ahora empezamos a tener algo de información al respecto. De todas las veces, Noam Chomsky lo está diciendo, lo ha dicho en una entrevista, que todas las vías diplomáticas que Rusia presentó ante la ONU, ante la comunidad internacional, pues no fueron atendidas y se siguió armando a Ucrania, entonces, por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esta es una reacción que sí es ilegal, va contra el derecho internacional, pero sí es interesante analizar el dislate del presidente ucraniano, porque él pudo haber tomado una postura ecléctica entre las dos hegemonías y salir beneficiado, pero al momento de que se entrega por completo a los Estados Unidos, pues ahí es donde pierde, y ahora resulta que a los que se les puso de tapete, pues ya lo dejaron totalmente abandonado. Eso demuestra claramente que fue un error, no supo sacar provecho de esa circunstancia, que México se ha caracterizado por sacar provecho siempre de las circunstancias
geopolíticas. Claro, no estamos hablando del periodo neoliberal, estamos hablando de la Cuarta Transformación y de antes del periodo de los gobiernos neoliberales. Y creo que a este Zelensky le ha faltado muchísimo asesoría, le ha faltado muchísima pues tacto político internacional, y su error fue entregarse por completo a los poderes hegemónicos, y se entiende por qué occidentales, porque pues es una persona creada y hecho su imagen en uno de los medios que precisamente pues dominan el espectro mediático internacional. Y bueno, ya que estamos hablando también de medios, ¿por qué no cerramos con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy volvió a mencionar el avión presidencial y hoy volvió a meterle un coscorrón a esos que lo han criticado por buscar vender, todavía sin éxito, ese avión, ese palacete que vuela, que le compró Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto y que usó para a sus anchas el copetón del Estado de México. El presidente reclama. ¿Y por qué nadie dijo algo? ¿Por qué callaron cuando se compró el avión presidencial? Esta es una muy interesante parte de la mañanera, porque además dice el presidente que si no, lo va a terminar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y va a ser donado el avión presidencial. Estas son las declaraciones del presidente y vamos a cerrar con las opiniones de Jaime Hernández y José Alfredo Gutiérrez Falcón. Gracias, presidente. Benito Jiménez, de Reforma. El 10 de febrero, presidente, de 2020, el fiscal general le entregó un cheque por 2,000 millones de pesos. Entonces se dijo que era para el tema de pagar los premios de la rifa del avión presidencial. Al final, pues ese dinero, según la auditoría superior de la Federación, se regresó al Infonavit para pagar daños de un tercero. ¿Qué significó entonces ese evento, presidente? Si nos puede explicar la entrega de este cheque que al final pues se devolvió al Infonavit según la auditoría. Bueno, sí, se entregó ese dinero, el fiscal nos entregó ese dinero, 2,000 millones de pesos, y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit, y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres que pudieran tener sus viviendas, y así se está aplicando ese dinero. Y en el caso de la rifa del avión ya no fue necesario porque se vendieron la mayor parte de los boletos y se entregaron todos los premios. En esta tesitura, presidente, ¿sigue generando costos este avión? ¿Cuál es el destino, el estatus de este avión? ¿Ya se intentó vender? Bueno, canjear? el avión vamos a seguirlo recordando, porque en su momento nadie dijo nada, callaban, guardaban silencio, pero se permitió que Calderón le dejara comprado un avión al presidente Peña Nieto, extravagante, un avión que no lo tenía ni Obama, un avión de lujo, imagínense, 75 metros de largo, para 240 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros se trasladan en un autobús? 50. Imagínense el tamaño del avión.
para 240 pasajeros, que además pues no van tan apretados como en el camión. Y miren, a mí, es mi opinión, a mí sí me resulta importante que el presidente lo vuelva a poner sobre la mesa. Le tiraron la recta y el presidente le pegó de jonrón, poniéndolo en términos de pelota como le gusta al presidente. Y es que, ¿cómo es que callaron? Si no todos, casi todos los medios, los analistas, los periodistas, que son los que ahora critican que el presidente no ha podido vender el avión, o más aún, fíjese, en momentos en que Arturo Saldívar dice que fue golpeado duramente por la prensa, presionado también en tiempos de Calderón, son los mismos de los mismos. Jaime Hernández, ¿cómo ves esto que destapa nuevamente el presidente? Que creo que hace más sentido con la exhibida que ha habido de los Loret, de las Aristegui, de los López Dóriga, de los Riva Palacio, una y otra vez desde la mañanera. Creo que tiene otro sentido, ¿no? Sí, porque yo creo que, mira, yo creo que para mí la historia del TP-01, el avión presidencial de lujo, como dicen que no tenía Obama, desde mi punto de vista, Vicente, es quizá la mejor metáfora que hay sobre los lujos, los excesos que se tuvieron durante la época del PRI y del PAN. Porque quizá el TP-01, insisto, es el símbolo de esos excesos, ¿no? De esas era en la que no había rendición de cuentas, en la que el gobierno del PRI, el gobierno del PAN hacían lo que se les pegaba la gana. ¿Te acuerdas de las giras del presidente Enrique Peña Nieto para visitar a la reina? Bueno, se llevaron hasta el Perico. Viajó toda la familia, entonces, y también con Felipe Calderón, cuando iba de viaje, no solamente se llevaba miembros de su gabinete, no, se llevaba una corte de periodistas, de columnistas, a quienes consentía, ¿no? Entonces, entonces estos excesos se convirtieron en la nueva normalidad de esa época, ¿no? Yo recuerdo cuando las interparlamentarias, por ejemplo, de México a Estados Unidos, se convertían en el mejor pretexto para que los congresistas mexicanos se fueran de shopping, ¿no? Y recuerdo, porque yo fui testigo de cómo en reuniones interparlamentarias entre España y México, los diputados del PRI agarraban, le pedían al embajador, al chofer prestado, se iban de briaga y de putas. O sea, esa era la realidad de abusos, de excesos de esa era, ¿no? Entonces, el hecho de que el presidente rechace ese símbolo de lo que fueron los excesos, para mí se me hace algo realmente encomiable, porque yo recuerdo que hasta hace poco uno de los grandes debates que se suscitó en Europa fue la idea de resucitar el debate a propósito de la ética que tenían que tener los gobernantes. Y, por supuesto, este debate que se dio en Europa no permeó en América Latina, y me atrevería a decir que ni siquiera permeó en países como España. Pero yo creo que ese debate sobre la ética, que es un debate filosófico existencial, es el que nos ha traído el presidente, y yo lo agradezco. Yo agradezco que haya ese debate ético sobre qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de gobierno se permite tener un avión de lujo que nadie quiere comprar, porque, pues, ¿cómo vas a tener un avión así teniendo a más de 50 millones sumidos en la pobreza? Así es que, pero como dice el presidente, eso lo justificaba en los medios. ¿Por qué? Porque los medios eran parte del problema y nunca han sido parte de la solución.
Eso es el problema que seguimos teniendo hoy mismo, Vicente. Y por eso medios como el tuyo siguen enfrentando estos ataques, te dicen de todo, te dicen de chairo, te dicen que le boleas los zapatos al presidente, pero que el telón de fondo de este gran debate que tenemos ante nosotros es un debate de carácter político, pero también ético. Un debate que se tiene que dar no solamente entre la cúpula política, entre la oposición y sobre todo entre los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos la obligación de hablar siempre, de estar siempre del lado de la verdad. Tenemos que ser insobornables, no inventarnos, no mentir, no caer en medias verdades, no. Los medios de comunicación tenemos la obligación de tocar fuentes directas, de decir lo que vemos, lo que nos consta. Y a veces seremos comprendidos, a veces, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces seremos incomprendidos. Pero yo creo que no hay que abandonar esta ruta crítica que ha señalado López Obrador, por fortuna, finalmente, para que todos sigamos apuntando por ese camino de el rearme ético de México en todos sentidos. Y hablo por los médicos, los abogados, los periodistas, los ingenieros, los arquitectos, los campesinos, los jornaleros, las amas de casa, en fin. Yo creo que es muy necesario este debate. Algunos quizá les resulta molesto, a algunos les estorba este debate sobre la ética, pero yo creo que nunca ha sido más necesario como hoy este debate sobre ética, moral y política. Así es, querido Jaime. Y antes de escuchar también tu reflexión, José Alfredo Gutiérrez Falcón, le adelanto que ya está la colega Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, en el sistema, y vamos a platicar con ella, pero también me acaba de llegar de último minuto, noticia de último minuto, lo informa en redes sociales Marcelo Ebrard, a ver qué dicen desde la oposición ponzoñosa y venenosa. El presidente López Obrador ha dispuesto se realice vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas a nuestro país. Agradezco el apoyo del secretario Luis Crescencio Sandoval. Vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que están evacuando de Ucrania y que deseen ser repatriadas a México. Por lo dispuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncia Marcelo Ebrard. José Alfredo Gutiérrez Falcón, tu reflexión para cerrar. Pues bueno, en cuanto a esto último, siempre hemos visto una cercanía muy, muy estrecha cuando ha habido algunos episodios peligrosos por parte, siempre ha habido una solidaridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a acontecimientos de alto riesgo. Y ahí tenemos ni más ni menos que cuando se le salvó la vida a Evo Morales. Ese es el ejemplo cúspide, yo creo, ¿no? Y bueno, siempre con nuestros connacionales, cuanti más, ¿no? Porque Marcelo Ebrard siempre ha sostenido una relación incluso directa, ha tenido conferencias de Zoom con la gente que está en Ucrania y han reconocido y le han dado las gracias a estas personas, a estos connacionales nuestros que están en Ucrania o que estaban en Ucrania, el hecho de que se han comunicado con ellos de manera personal para atenderlos, y creo que esto es una prueba más de la sensibilidad del gobierno de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y con el otro tema, siguiendo a Jaime y suscribiendo todo lo que tan acertadamente dijo, creo que cuando, como dice el presidente de la República, cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Y eso es lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador con este debate, entre otras cosas, sobre el avión presidencial. Antes eso se nos hacía normal, antes eso se nos hacía como que pues era lo común, y no reparábamos en los gastos, en las comparaciones entre, por ejemplo, esta aeronave con la de Estados Unidos o con la China o con la de Rusia. Y entonces esto nos ha hecho ir reflexionando, y la austeridad y el combate a la corrupción del gobierno y la aplicación de los recursos a los sectores más desfavorecidos como los pueblos originarios y las clases y la base más amplia de la pirámide de nuestra sociedad, creo que esto nos ha sensibilizado mucho, y ahora ya nos cae el 20 de que es una aberración, de que, como decía Jaime,
el avión es la muestra del exceso, de ya el vituperio, y entonces ya estamos mucho más sensibles en este aspecto, y es porque el presidente de la República se decidió a ponerlo en el centro de la mesa el tema, y ahora pues tenemos una conciencia mucho más amplia, mucho más profunda, que bueno, los opositores, la derecha o la putrefacción de la política mexicana, pues todavía les sirve eso, todavía tienen tan poquito que argumentar que le andan royendo al hueso ahí, ¿no? A ver qué carnita le pueden sacar. Ya el avión presidencial ya es un hueso muy roído, ¿no? Entonces, tenemos que... Y ahora el avión presidencial va a pasar muy probablemente a esta empresa, que va a ser una empresa como paraestatal, que va a administrar estos bienes para que ahora le puedan sacar alguna utilidad. Entonces, pues bueno, es rarísimo que le cuestionen cuando pues otros son los que lo compraron, ese armatoste, ¿no? Entonces, pero pues bueno, es parte de las contradicciones que estamos viendo en el México actual, Vicente. Así es, mi querido José Alfredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras? Sí, como no, muchas gracias. En Twitter estoy como @GutiérrezFalcón. Gracias porque ya me están mandando tweets de esta exposición. Gracias a tu programa también que me permite ese tipo de cosas. En Facebook estoy como J.A. Gutiérrez Falcón. Y bueno, próximamente vamos a estarnos especializando en un tema de micro, pequeña y mediana empresa. Y ahí les vamos a estar dando también mucha información al respecto. Claro que sí, José Alfredo, estaremos al pendiente. Maestro Jaime Hernández, hay que invitar a la gente para que se sume también a tus esfuerzos. Gracias, querido Vicente. Pues sí, les invito que se sumen a nuestro canal de YouTube, No Apto para Cínicos, donde tratamos de hacer un trabajo de periodismo sin medias verdades, sin propaganda. Y a veces es complicado abrirse brecha, pero pues uno tiene que seguir en este camino. Desde que yo empecé como periodista hace más de 40 años, la verdad es lo que me ha regido mi oficio. Así es que los invito a que se sumen a esto para abrir brecha, al igual que lo he hecho antes que nosotros, mucho antes que nosotros, nuestro querido Vicente Serrano, que yo a veces me veo como, ¿saben? Como esos carritos que va jalando el gran tractor, que es Vicente Serrano, y que de alguna manera él está abriendo esa brecha que yo creo que nos está haciendo muy bien a muchos. Y por eso yo creo, y no me canso de repetirlo, generosos son solo aquellos que tienen una visión de futuro, generosos solamente aquellos que son inteligentes, que no son mezquinos, y yo por eso tengo también que agradecer. Y también les invito para que me sigan a través de mis redes sociales, a través de @JaimeYo1, y también a través de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada, donde estamos dando seguimiento en estos momentos del tema de la migración. Más de 5 millones se espera que huyan despavoridos, que ya están llegando a países como Rumanía, como Polonia. Como dijo Vicente, acaban de anunciar el envío de aviones. También el gobierno de Perú, del presidente Pedro Castillo, también acaba de anunciar que va a enviar un avión militar. Así es que ahí en esa sección hacemos seguimiento de todo esto. Muchas gracias, Vicente, y nos vemos más tarde. Agradecido por tus palabras, querido Jaime. Nos vemos al rato. José Alfredo, un abrazo también para ti. Que pasen excelente día. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.